¿Te gusta el cine? A mí me encanta. Ya sé, qué pregunta, ¿quién no? Hay algunas películas que podría ver por horas, sin parar, una tras otra. Y es que a veces es fácil perderse en los escenarios, enamorarse de las tramas y los personajes, de sus desarrollos, los defectos y victorias que los acompañan, sus aciertos y sus errores. Y mira, creo que a todos nos pasa que tenemos una parte favorita de la película por encima de todas las demás. A algunos les gusta más ese momento en el que el príncipe rescata a la princesa de las fauces del dragón, o la protagonista se empodera y se deslinda de todo eso que la estanca y no le deja avanzar, o las escenas cargadas de romance y de acción. Y ahí hay quien le gusta la incesante tensión de una buena persecución. Pero también hay otros quienes, como a mí, nos gusta ese momento donde pareciera que todo se derrumba, donde el personaje principal lo ha perdido todo y solo le queda la incertidumbre. En el guión, eso se llama la noche más oscura del alma. Y es justo eso, un momento oscuro, donde reina la penumbra. Y pareciera que el protagonista no va a encontrar forma de salir adelante y solo le queda la desesperanza. Y oye, yo lo sé, es muy notorio. El hecho de que nos guste esto en una película, pues claro que se debe a que uno sabe que al final del día, sin importar qué tan salvaje sea la historia con el protagonista o cuántas personas salgan lastimadas o heridas, todo se queda en la pantalla. Aunque a veces no sea así. Y hey, es difícil enfocarse últimamente, yo lo sé que tú también lo sientes. Hay más gente, los conflictos bursátiles, bancarrotas, pobreza y enfermedad en todo el mundo. Y un montón de cosas más que si sigo enlistando, nos quedamos con este ojo y VIP todo el día. Y lo peor es que pareciera realmente no importarle mucho a nadie. Entre Crypto Bros, el revival del discurso egoísta, los grupos segregacionistas activos y la gente que busca vivir emburbujada en un mundo pequeñito y su negacionismo, los good vibes gentrificadores y los religiosos radicales, da la sensación de que no importa cuánto avancemos en la tecnología o teoricemos sobre ética y moral, busquemos a Dios o negociemos políticas, siempre estamos en el mismo punto de la humanidad. Una serie de ciclos que solo cambian de portada, pero siempre vuelven a lo mismo. La apatía, el odio y el desinterés. Y mira, la vida es muy complicada para todos. Para unos más que para otros, eso yo lo sé. Las condiciones materiales no son las ideales para que nos desarrollemos, pero te lo juro, un solo post más de hipócritas fingiendo ser buena onda con ternurines de fondo mientras intentan dictaminar la vida de los demás, y voy a aventar el celular. Pero esto no puede ser todo, ¿o sí? Pues no. Mira, en las películas después de la noche más oscura suele venir un momento de redención para el personaje, donde logra superar obstáculos y hacerse del camino para salir adelante. Y aunque es cierto que la vida real no se parece al cine, creo que entre tanta estupidez quedan algo de posibilidades para la humanidad. El punto aquí es que no podemos solo ser tiernos y blanditos, o violentos y desentendidos, y esperar que eso y la buena fe de las personas logren cambiar el mundo. Si el cielo está nublado, llevas paraguas, y si llueven piedras, resguardas. Y es que si te encierras a pensar que con puro amor o pura violencia vas a cambiar el mundo, terminas tan emburbujado como aquellos que piensan que esto es todo lo que nos tocó y no hay otra opción. Y oye, si tomas ese sendero y te encierras en ese patrón, terminas rumiando una sola idea, que además no se alinearía con la realidad que hay allá afuera. Un mundo que necesita de todos para hacer nuevos caminos, lenguajes que ayuden a combatir tanta bruma. Y es que aquí afuera todo es ruido, movimiento y velocidad,
una nube incesante de caos. Y es la misma necesidad de la gente la que los orilla a salir, a adentrarse en un mundo que al mismo tiempo las hiperconecta y las aliena. Una ciudad que nunca duerme, pero siempre está agotada. Y así es como las personas terminan hundidas en esa niebla que las rodea. Redes que las bombardean con tendencias, noticias y datos que hacen que toda la información se convierta en puro ruido. Caras borrosas, voces distantes y contaminación que se vuelve ruido. Cadenas de memes, stories de denuncia y trends de TikTok que piden y exigen acción y se vuelven ruido. Conexión que se confunde con atención y empatía que se confunde con performatividad. Y del otro lado tienes la crueldad pura, la granada cargada de segregación, el reel emburbujado en clasismo y la indiferencia por aquel que demuestra ser distinto a los demás. La declaración de guerra que revive el discurso más oscuro, enraizada en el odio a lo que es distinto, en la segregación, el supremacismo y en ideas de pensamientos cargados de superioridad idiota. Y la clara indiferencia, la dura, clara y amarga indiferencia constante. La indiferencia del que cree que por besar la bota terminará recibiendo la gloria. La indiferencia de aquel que se cree que vive en una cúpula, alejado de todo y donde pareciera que nada le puede hacer daño. Y aquí es donde uno medita y se siente pequeño, incapaz, insuficiente. Donde uno se pregunta, ¿qué voy a hacer yo? Por mucho que haga, soy solo un grano de sal en la playa. ¿Y quién me va a escuchar? Si no puedo comprarme un coche y mucho menos pagar la renta, ¿cómo voy a salvar el mundo? Y si mejor solo sigo con mi vida. Con suerte esto no escala y no me alcanza. Y al final solo sueñas con eso, con que esto no escale y no te alcance, con que no se le ocurra un día al idiota en turno que todos peleemos su guerra caprichosa. Porque ese es el problema, que somos nosotros, los de a pie, los más vulnerables, los que siempre terminamos pagando los platos rotos, el capricho y el berrinche de los más poderosos. Y sueñas con un mundo donde todo va mejor, donde la vida triunfa por sobre todo lo demás, pero al final parece que nada cambia. Pero esto no puede ser todo. ¿O sí? Llevamos tanto tiempo conformándonos con tan poco. Recibimos y consumimos paliativos para nuestra infelicidad. Rainbow wash y pink wash. Feminismo blanco y misoginia disfrazadas de superación personal. Coaches de vida y estimulantes para no voltear a ver al vecino. Y todo para que no nos pese. Para poder disfrutar en soledad del silencio de un vacío existencial. Porque es muchísimo más sencillo estar entretenido que aceptar una verdad aterradora, que no tenemos propósito y el poco que nos dan es solo el de producir y consumir. Y un día ves por la ventana una ciudad repleta de gente que ni conoces ni te conoce, que van de lado a lado a toda velocidad sin darse cuenta el uno del otro. Y te preguntas qué puedes hacer para cambiar eso. Esa oscuridad y su neblina pueden ser una de las cosas más aterradoras que uno llegue a vivir en la vida. Pero es justo ahí, en esa profundidad, donde uno llega a descubrir cosas que jamás creyó que pudieran habitar dentro de sí. Como la resiliencia y el deseo de una vida mejor. Pero sobre todo tu capacidad de transformar, imaginar y crear nuevas y mejores soluciones y versiones de ti y del mundo que te rodea. Esta extraña forma de convivir con la oscuridad y no aceptarla así sin más, sino buscar la belleza que está detrás, inspirarse para derrumbar lo que está mal y construir con perspectivas nuevas. Y no quiero darte un mensaje motivacional vacío. Estas metas requieren mucho trabajo y esfuerzo y tienes y tenemos muchísimo en contra, pero créeme que vale muchísimo la pena. La verdad es que es en estos momentos de la humanidad oscuros, violentos y aterradores donde nacen aquellas ideas y creativos
que transforman y reconstruyen nuestra visión. Para pensar en un futuro necesitamos quien documente el presente, para analizarlo cuando llegue el momento y no terminar repitiendo los errores que ya hemos cometido una y otra vez, como lo hacemos ahorita. Necesitamos quienes creen nuevos lenguajes que reflejen el sentir cotidiano, tanto el dolor como el sufrimiento, pero también la belleza, la esperanza y la necesidad de cambio. Creativos que puedan romper con dogmas y arquetipos agrios, redundantes, retrógrados y cuadrados, pero sobre todo inútiles. Creativos que vean más allá de los muros que nos encierran y que no se resignen solamente a vivir como nos han dicho. Sé que parece poco intuitivo y que gran parte de las crisis actuales que nos rodean las originan justamente personas necias, narcisistas y egoístas que se empecinan en repetir ciclos, acciones y discursos que nos afectan y nos dañan a todos y al mundo en el que vivimos. Así como la vida prevalece y la naturaleza reclama los espacios que le hemos quitado, el arte, la cultura y la creatividad son medios para reclamar y oponerse a aquello que pareciera terminal. Justamente el arte y la cultura han sido las más atacadas durante épocas oscuras de la humanidad, porque ahí es donde habitan la resistencia y la oposición ante un mundo donde todo se vuelve autoritario y rígido. Crear es resistir, transformar y combatir. Es un medio y un fin. Es la posibilidad de crear una salida de la oscuridad, pero también un refugio de la tormenta que nos rodea. Y este lenguaje que se genera en la creatividad no solo interactúa con nosotros y sirve para dialogar entre nosotros, sino también para hacerlo con el mundo y la naturaleza que nos rodea. Es casi seguro que esta oscuridad y su neblina tarden mucho en disiparse, que vuelvan a surgir y que el amanecer se tarde mucho, de verdad muchísimo, en llegar. Pero en medio de esta oscuridad infinita y esta noche prolongada, tal vez tenemos oportunidad de iluminar aquello que parece perdido, que vale la pena, y reconstruir caminos que nos lleven y nos acerquen a reunir y reconstruir todo aquello que parece roto y fragmentado. Y que ese lenguaje de la creatividad nos permita hacer un mundo mejor para todos.